¿Qué cosa ha hecho Castillo para tratar de resolver, tratar de avanzar, ¿no es cierto?, en su sobrevivencia? Ha recurrido, digamos, a convocar, a presentar proyecto de ley, ¿no? Para convocar a un referéndum que le permita, ¿no es cierto?, al pueblo ir a una consulta, se llama una consulta popular. ¿Están ustedes de acuerdo con la convocatoria a una asamblea constituyente? ¿Sí o no? Dos opciones. Ese es el proyecto que ha presentado Castillo. Pero ese proyecto lo tiene que evaluar la Comisión de Constitución, ¿ya? Donde Castillo y Perú Libre no tienen mayoría, pues. Y es evidente, ¿no es cierto? Es evidente que ese proyecto se va a ir al archivo. Entonces, al irse al archivo, evidentemente, esta asamblea constituyentes tiene su carta de función. O sea, aquellos que hablaban de la constituyente, lo de Bermejo que recolectaba firmas y usaba como cholitos a los de la Alcázar San Martín, ¿no es cierto? De que sí, hablaba constituyente, que es una mentira, pues una falsedad. Los usó, digamos, como cholos baratos para que vayan recopilando firmas. Cuando eso, digamos, si quería hacer eso Castillo, Bermejo, Cerrón, o sea, si ellos querían la segunda posibilidad, referéndum directo con 2,5 millones de firmas, con 2,5 millones de firmas, si querían hacer eso, eso se llama referéndum directo, sin pasar por el Congreso. Eso es un golpe de Estado. Y Castillo se iba a la cárcel. ¿Ya? Entonces, como Castillo sabe que esto no se puede hacer ya, porque primeramente no tiene los 2,5 millones de firmas. Entonces, ha optado, ¿no es cierto?, por presentar el proyecto de ley, pero ya se sabe en el Congreso, ¿no es cierto?, que eso lo van a archivar. Entonces, Castillo en estos momentos está desarmado. O sea, no tiene ni un escudo protector, no tiene posibilidad alguna, digamos, de poder salvarse frente a qué, frente a los misiles que le mande, digamos, la oposición fujifascista. Lo que diga el resto de comentaristas, opinólogos, chismosas, es una elucubración, digamos, que no tiene sentido. Es engañar a ustedes, ¿no es cierto? Yo les estoy hablando del punto de vista de la ciencia política, ¿no es cierto? De la praxis política. Lo que ha sucedido en otros países, como Chile, como Bolivia, como Venezuela, cuya situación es distinta, digamos, a lo que está pasando en el Perú. Porque la situación del Perú es una situación atípica. Sui generis es la palabra, ¿no es cierto? Muy específica, muy particular. Muchos hacen alusión a Bolivia, a Nicaragua, a México. El Perú es totalmente distinto. Y se lo voy a explicar con toda, digamos, presión. Entonces, esto es el plan A de la derecha, el plan A de Castillo. O sea, Castillo no tiene... Entonces, hay un plan B. Hay un plan B de la derecha, hay un plan B de Castillo y de Cerrón. A lo que ha hecho alusión Cerrón. El Cerrón está hablando de estupideces, ¿no es cierto? Está hablando de un plan B. Como él sabe que van a denegar la convocatoria a la Asamblea Constituyente, lo único que le quedaría sería, digamos, ir a una acción de masa, o sea, al choque. Usar como carne de cañón a los ciudadanos, los que quieran venir de Junín o de la serranía, acá a Lima, hacer marcha, protestar, sentarse en el Congreso, parar el tráfico, hacer sus marchas acá, darse la vuelta por la Plaza San Martín. Eso le llaman golpe de masas. Es absurdo, pues. ¿Ya? O sea, el plan B de cerrar el Congreso en forma directa, como consecuencia de la presión popular, es un absurdo, porque no existen las condiciones objetivas ni subjetivas para llevar a cabo esa decisión política. O sea,
Cerrón, digamos, y compañía están pensando, digamos, en otra, están haciendo una suerte de alusión a situaciones que han podido pasar en otros países, en otras sociedades. Pero el Perú, eso no funciona. Déjense cuenta, señores, hay que leer la historia, ¿no? El Perú es el país, la sociedad más conservadora de América Latina. La independencia que tuvimos el 28 de julio de 1821 no fue consecuencia de la acción del pueblo peruano. Tuvieron que venir acá los ejércitos del sur con San Martín, los ejércitos del norte con Bolívar, para forzar esa independencia. Porque a ellos no les convenía tener acá en el Perú, en Lima, un enclave español. Porque eso ponía en peligro la independencia de Venezuela, de Colombia, y ponía en peligro la independencia de Chile y de Argentina. Entonces, esta es una situación objetiva, clara, que eso no se puede engañar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestra sociedad es distinta, tiene otra dinámica étnica, sociológica, religiosa, que sería muy largo explicar a ustedes. En los puntos más altos acá en la lucha política y social en el Perú se produjeron, ¿no es cierto?, en los años 75, 76, 77, con el paro del 19 de julio de 1977, donde el Perú en esa época sí paró, casi todos los peruanos pararon. Hombres, mujeres, obreros, campesinos, trabajadores, todo el mundo paró. ¿Por qué? Porque era una lucha antidictatorial, una lucha contra la dictadura militar, contra los militares, para retornar, ¿no es cierto?, al gobierno civil, a la democracia, ¿no es cierto? Y ese es lo que se llama la situación constituyente, el clima constituyente. Ahí se forjó, no en un café de 4 personas, ¿no es cierto?, como lo que están haciendo ahora. No se forjó el clima constituyente en un canal de televisión, no, en un canal de YouTube, ¿no?, donde sale cualquier chismoso a comentar tontería y media. El clima constituyente se genera en la lucha de masas, en la lucha de los trabajadores, de los campesinos, ¿no? Y eso cuesta, pues, ¿no? Hay heridos, hay muertos. Y así se logró la situación constituyente, el clima constituyente, el año de 1977. Dos fuerzas, el pueblo acá, todo el pueblo, con sus partidos, ¿no?, desde la izquierda hasta la derecha. La izquierda, Hugo Blanco, Genaro Ledesma, Jorge de Prado, los trotskistas con Hugo Blanco, Bandera Roja, Patria Roja, Vanguardia Revolucionaria, con Javier de Canseco. O sea, toda la izquierda, ¿contra quiénes? Y también la derecha, ¿no? El PPC, el APRA, los pradistas, o sea, toda la derecha, todo el centro, toda la izquierda, ¿contra quiénes? Contra los militares, contra la Fuerza Armada. Es una lucha así frontal. ¿Qué cosa es lo que era el punto de conflicto? Que los militares tenían que dejar el poder, tenían que devolver la democracia a los civiles acá. No es el problema del antejuicio, no es el problema de la acusación, de la vacancia, de los videos de Carelín, de los audios de Braulio. Eso no es una situación constituyente, eso es corrupción, ¿no? Entonces, el 77 se dan las condiciones y es una lucha política, ¿no?, y social. Y los militares tenían que tomar una decisión, ¿no es cierto? Reprimir, matar a los trabajadores, al pueblo, o devolver el poder. Y se llegó, pues, ¿no es cierto?, a una salida política, ¿no? La salida política es que los militares capitularon, porque se dieron cuenta, ¿no? Se dieron cuenta que ellos no podían continuar la represión contra el pueblo, contra sus dirigentes políticos. Habían desterrado, habían expatriado a muchos dirigentes peruanos, líderes estudiantiles y todo lo que ustedes conocen. Entonces ellos
Los militares gobernaban mediante decretos. Entonces, es un problema bastante serio, ¿no?, el que había. Entonces, tenía sentido, tenía lógica, pues, que se convoque a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, un nuevo pacto social, para organizar el poder en esa época. O sea, no es que se le ocurrió a los izquierdistas, a los apristas, a los pepecistas, ¿no?, esta carta política. No, eso fue consecuencia de una lucha política. Entonces, esa es la primera gran diferencia que hay entre el clima constituyente que hubo en esa época y lo que existe ahora, ¿no? Esta gente despistada, ¿no es cierto? Estos opinólogos y opinólogas creen que cuando el presidente Castillo presenta el proyecto de ley, ese es el clima constituyente. Esa es una leguleyada, eso no es clima constituyente, eso no es una situación revolucionaria. Es una simple leguleyada, no se prepara un proyecto de ley, se presenta y se va a una plaza, hace un discurso. Eso no es clima constituyente, señores. Y el clima constituyente, escuchen bien, siempre se da contra el que tiene el poder, contra el gobierno. O sea, desde abajo hacia la cabeza. Castillo, Cerrón están están en la luna, pues. Si ellos tienen parte del poder, ¿cómo se van a autogolpear ellos mismos? Ahora, ellos quieren direccionar el golpe hacia el Congreso. No pueden, pues, porque ya perdieron la oportunidad acá. Mala estrategia. No pueden usar esos misiles ya. Ya, entonces, la Asamblea Constituyente está fuera de lugar. El que le diga que sí se puede, los está engañando, los está mintiendo.